Buen día. Hoy quiero aprovechar el asunto de ayer. Quiero hablar un poco más para explicar bien un tema sobre lo siguiente, lo que ocurrió, lo que no debe ocurrir y lo que podría ocurrir. Entonces el título es ¿qué fue escondido y con qué finalidad? ¿Ok? Entonces voy a explicar primero aquel tema sobre el hecho de que acabó la indemnización, acabó Caín y Abel, no tiene más ese asunto, ahora es una época de la conciencia. Esas tres palabras son famosas que el mundo espiritual, los espíritus malos, han usado bastante para engañar a los miembros, bastante para guiarlos, a guiar a nuestra organización para un lado favorable a ellos. En el mundo espiritual, los espíritus hacen reunión. Ellos tienen intelecto porque ellos fueron hombres en la tierra. En la tierra hay personas muy inteligentes, menos inteligentes, no muy inteligentes. Hay una variedad de características de inteligencia y todo lo demás. El intelecto, la emoción y la voluntad en la tierra continúa de la misma forma en el mundo espiritual. Entonces, en el mundo espiritual, hay bastantes personas, espíritus malos, que de hecho son inteligentes. Claro que hay espíritus malos no muy inteligentes, que son solo emocionales, pero ellos son estratégicos. Ellos saben todo, todo lo que el miembro piensa, lo que el miembro hace, lo que van a hacer, lo que están haciendo, qué es la providencia, todo lo que fue dicho en la tierra, ellos lo escuchan y ellos saben el principio divino. Ellos planean e incluso hacen reuniones como en la Tierra, igual, igual. Entonces, haciendo reuniones, ¿cuál es la meta? Ellos, por ejemplo, piensan hasta cuándo destruir la segunda generación, de qué forma invadir a los miembros, de qué forma pueden impedir que los miembros lleguen al registro, de qué forma y a través de cuál actividad organizada ellos pueden impedir a tal persona tornarse miembro o recibir la bendición, cómo destruir a las familias, a las parejas, para que se tornen todos miserables, cómo atacar a la segunda generación para orientarlos a caer. Después que ellos realizan la caída de la segunda generación, los hacen quebrar la bendición, romper la bendición, separación de la familia bendecida, hacer que los miembros no den testimonio, que no tengan deseo de dar testimonio. Después que sucede toda esa situación, ellos se ríen, haciendo una reunión entre ellos, verificando sus resultados. Que bueno, yo hice a 3 segunda generación caer. No, yo hice a 4. Entre ellos se hablan de forma orgullosa, mostrando sus propios resultados. Este es el orgullo de ellos. Entonces, este tipo de cosas está sucediendo, pero los miembros no saben. Cuando escucha esa explicación, ¿usted no queda indignado? Una vez que el enemigo está haciendo una estrategia, no debemos ser burros para entrar en la trampa a toda hora, a toda hora, de la misma forma repetidamente y estúpidamente. Tenemos que ser inteligentes, mucho más que los espíritus malos. Entonces tenemos que trabajar y estudiar para bloquear toda la obra de los espíritus malos, todos sus planes. Y tenemos que saber que ellos son invisibles, pero tienen intelecto, tienen intención, voluntad. Y ellos están trabajando día y noche sin parar. Una vez que estamos dentro de una guerra, aquel que se duerme durante la guerra se muere. Los soldados que están en la guerra y que no reconocen la situación de que es una guerra, haciendo otra cosa, fácilmente el enemigo lo mata. Se mueren. Ahora está sucediendo una guerra entre Dios y Satanás, una guerra entre buenos y malos espíritus, una guerra entre o cometer pecado o establecer condiciones de indemnización, guerra de realizar la voluntad de Dios o
impedir la realización de la voluntad de Dios. Una guerra de llegar hasta el registro o fracasar llegar hasta el registro. Si no conseguimos impedir externamente, piensan los espíritus, si no consiguen impedirnos, si no consiguen ellos impedirnos ir por el camino correcto de ir a la bendición, si no consiguen impedirnos realizar la voluntad de Dios externamente, haciéndonos, persiguiéndonos con la familia, con negatividad de la gente, si ellos perciben que no dio resultados, comienzan a invadirnos por dentro y los espíritus malos invaden por dentro de nuestra mente y motivación, nuestro espíritu, y nos hacen confundir en nuestra cabeza para no darle valor al registro, para no darle valor al testimonio, de tal forma que no surja voluntad para hacer oración, diezmo. El miembro no querrá saber ni tendrá interés. Desde lo profundo de la voluntad, tratan de matar la voluntad de hacer estas cosas. Entonces ellos ganan. Si ellos matan la voluntad nuestra, ellos ni necesitan colocar obstáculos en el medio. Entonces siempre, a toda hora, 24 horas, Satanás, los espíritus malos están trabajando para hacer esto. No debemos ser ignorantes sobre esta situación. El soldado que se duerme en medio de la guerra, solamente esperando, un segundo después puede morir cuando el enemigo dispare en su cabeza. Mientras el enemigo se está esforzando al máximo para matarnos, lo normal sería nosotros también esforzarnos al máximo para matar al enemigo, si fuera una guerra. Pero si el soldado no hace nada, no tiene ningún interés, está desconectado con la dirección de su general, y en un segundo después el enemigo puede tirar en su cabeza. Después, ¿quién llora? El espíritu malo se ríe después que vio la infelicidad del miembro. Algunas veces sucede accidente, enfermedad, la caída de la segunda generación, destrucción de familia, separación de pareja, de cualquier forma. Si Satanás nos impide realizar las tres bendiciones, llegar a ser una familia feliz, llegar hasta el registro del cielo, ellos ganaron como resultado. Por eso estoy explicando esta guía interna. Mi meta es que durante este periodo de tiempo pueda capacitar a todas las familias bendecidas para dar testimonio, para tener victoria de testimonio. ¿Y por qué tenemos que enfocarnos en esto? Porque al final, este es el punto más crucial para hacer el registro. Ahora, aquella familia que recibe la bendición se llama familia bendecida. Hasta ahora no sabíamos de esto, pero después que recibe la bendición hasta hacer el registro, cuando realmente entra al reino de los cielos y existe otro periodo de tiempo donde tiene que hacer testimonio de Mesías tribal, celestial. Entonces, aquella familia que completó la responsabilidad humana de hacer testimonio para hacer un fundamento victorioso de Mesías tribal celestial, si hace registro con todas las condiciones, se llamará familia Chombo. Familia bendecida es aquella familia que consiguió llegar hasta recibir la bendición liquidando el pecado original. Muchas personas entraron en la iglesia de unificación, no superaron la prueba Caín y Abel, de Adán y Eva, no superó la prueba de diferentes y sale de la iglesia, no soportó la persecución de afuera y se fue de la iglesia, no llegó a recibir la bendición. Muy bien, si usted todavía está en la iglesia y como resultado recibió la bendición, usted es un milagro victorioso dentro de todos los seres humanos. 90,99% de seres humanos todavía no reciben la bendición, todavía no entran en la iglesia ni conocen el principio divino ni el curso fórmula, ni a los padres verdaderos, pero usted tiene todo y hasta recibir la bendición salió todo bien. Ahora, debe mantener la bendición y después de recibir la bendición, antes de la muerte, absolutamente tiene que llegar hasta el registro del cielo. Y si llegó milagrosamente hasta recibir la bendición, muy bien, felicidades. Usted se llama familia bendecida. Si usted llega hasta hacer el registro del cielo,
Felicitaciones. Al fin usted se llamará no familia bendecida, sino familia Chombo. Esta es una terminología nueva que los padres verdaderos declararon. Familia de Chombo. Cuando entra a la iglesia de unificación, todos los solteros quieren ser familias bendecidas porque saben el gran valor de la liquidación del pecado original y entendió. Pero todas las familias bendecidas deben desear para algún día en el futuro ser una familia Chombo. Es muy serio. Absolutamente debe tornarse una familia Chombo antes de la muerte. Por eso mi meta como presidente nacional y líder subregional de Subregión 1 de América Latina Celestial, mi meta es todas las familias bendecidas deben llegar a hacer el registro, aunque demore 15 años o poco más. No importa, tienen que hacer. Independientemente de cada providencia, algunas veces la providencia enfocaliza movilización de eventos, interreligiosa, UPF, varía nuestra actividad. Aún así, haciendo muchas cosas al mismo tiempo, independientemente de la época, independientemente de lo que hacemos como actividad pública, al mismo tiempo, siempre es mi responsabilidad, nuestra responsabilidad, para absolutamente llegar hasta hacer el registro del cielo. El periodo de tiempo permitido es mientras estamos en la tierra, antes de morir. Entonces, todo el día estoy haciendo oración aquí en el campo sagrado para todas las familias lleguen, familias Chombo se registren. Estoy día y noche pensando cómo ayudar a las familias bendecidas a llegar hasta allí. ¿En qué yo puedo ayudar? ¿Qué contenido puedo pasar? ¿Qué es lo que está faltando sobre el entendimiento? ¿Qué está faltando sobre el entrenamiento? ¿Qué práctica está faltando? ¿Dónde hay que colocar el foco? Yo quiero enseñar todo lo que yo sé. Si esto se torna una ayuda para todas las familias bendecidas llegar hasta hacer el registro. No hay otra meta, porque toda la gente debe entrar al reino de los cielos. Alguien está muy lejos, por ejemplo, recibe bendición, quebró la bendición, traicionó a su esposa, después el esposo no cree en los padres, el marido toma cerveza, después cuando le pregunta hasta qué generación usted hizo liberación, wow, yo no sabía de liberación, que era tan importante, yo hice apenas algunas pocas generaciones. Ahí yo me desespero. Ahí viene la desesperación. Por Dios, tiene que hacer 8 líneas de esposo 4, esposa 4. 8 líneas. El esposo casi no es miembro, pero por lo menos si usted hace su parte, ¿por qué no hace todo? Faltaron 3, faltaron 4. Falta mucho. Y ya gastó casi 20 años sin invertir para esto. Ahora, ¿cómo puede recuperar esos 20 años? ¿Cómo puede juntar dinero para pagar la tasa de liberación? Pero está bien, aún así a partir de ahora tiene que hacer, porque gracias a Dios todavía no está muerto. Usted no está muerto, usted está vivo. Usted tiene algunos años de vida antes de acabar su vida. Entonces todavía es bueno porque ahora se arrepintió y ahora lo va a hacer. No es tarde, nunca es tarde de más. Fue bueno porque ahora se está determinando. Pero si alguien queda muy alejado y no hay mucha diferencia, cada uno tiene un peso de antepasado, cada uno tiene un peso de su situación, indemnización a veces muy terrible, pero no se preocupe. No se preocupe, no hay nadie súper bueno. Comparado con el patrón original, faltamos mucho. Pero aún tenemos esperanza porque si tenemos perfecta unión con la Madre verdadera, con los padres verdaderos, usando bien el vehículo de los padres verdaderos, nuestro crecimiento, nuestra realización se torna a la velocidad acelerada grandemente. El mérito de la época ayuda, esa es la diferencia, esa es la voluntad. 40 años atrás era una cosa, hoy es otra cosa. 40 años atrás no había este vehículo sofisticado con velocidad súper rápida. Hoy tenemos, gracias a el mérito de los padres verdaderos.
con las condiciones que los padres verdaderos establecieron, mundialmente y cósmicamente. ¿Ok? Entonces, vamos a determinarnos. Voy a entrar en el tema ahora. Ahora, antes de continuar, quiero hablar un poco más sobre la familia de Adán, aprovechando el asunto que ocurrió, que tocamos ayer. Cuando los padres verdaderos hablaron que ahora se acabó la época de Caín y Abel, en verdad también acabó la época de indemnización. En verdad, no es una vez solamente que Padre habló esto. Muchas veces lo habló. Por ejemplo, tal año, 1980-90, ya había hablado que acabó Caín y Abel. Por ejemplo, 5 años después, también habló, se acabó Caín y Abel en otro nivel. Después de 5 años, estoy hablando más o menos, un año después, también nuestro padre habló, acabó Caín y Abel, en otro nivel. Entonces no sabemos qué nivel, a qué nivel, cómo eso es. Pero nuestro Padre sabe en su cabeza, lógicamente, porque Él practica y Él declara. Él practica, gana victoria y declara. Y repite eso. Ahora ganó más condición en el mundo espiritual. Ahora ganó nuevamente y otra vez en otro año declaró nuevamente. Muchas veces dijo que acabó Caín y Abel. Tal vez los miembros no saben y escuchó en la década de 90. Pero desde antes había hablado así. Época de indemnización también. Entonces existen grados en las cosas, existe un plan providencial que está dentro de la cabeza de nuestro Padre. Nosotros escuchamos centenas de veces, algunas veces en el sermón de nuestro Padre 7 horas, otro día junto que de nuestro Padre 14 horas, directo 14, 15 horas, todos los días, a toda hora, escuchando, escuchando. Si no consigo participar de ese sermón a través del mundo unificado, de algo traducido, a través de informes de nuestra figura central, escuchamos a toda hora, la vida entera escuchando, desde niños. Entonces existe una noción, como sentido común de nosotros, que cuando nuestro Padre habla, se acabó Caín y Abel, la primera cosa que surge en nuestra cabeza, debería surgir, es en el estado vertical y horizontal, porque en Alaska de 1989, en el día 31 de agosto, él dijo, la victoria de Caín y Abel total de aquella época, del nivel de aquella época. Satanás vuelve, vuelve como Lucifer original frente a nuestros padres verdaderos. Pero los padres verdaderos ya habían hecho esa victoria. Después completó y perfeccionó toda la condición para rescatar a Lucifer aquí en Pantanal, en 1999. En Navilec, Salobra, él declaró esto y completamente Satanás volvió para Lucifer original. Ahora nunca más vuelve para Satanás. El problema es que abajo de Satanás hay organizaciones de espíritus malos muy fuertes, 4 grandes principales líderes espirituales malos, después otros líderes malos abajo. Ellos permanecieron diciendo que aunque perdimos a Lucifer, continuaremos la guerra, porque somos mayor número, mucho mayor que los espíritus absolutamente buenos, vencemos igual la guerra. Ellos estaban hablando así arrogantemente en aquella época de 1999. Permaneciendo ese problema, nuestro Padre hizo cosas grandes, históricas, que rescató a Lucifer. Esto alivió a Dios, salvó a Dios. Aquí en la tierra de Brasil, Él hizo esto. Hasta allá hay una batalla de guerra, de restauración del derecho de primogenitura. A toda hora, centenas y centenas de veces escuchamos primogenitura, 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 Caín Abel, guerra de Caín Abel, 8 estadios verticales, horizontales. Nuestro Padre llegó hasta el topo en la restauración vertical y declaró la época. Después que declaró esto, en la ceremonia de los 8 estados en Alaska, Él profetizó que una vez que los padres verdaderos cumplieran su responsabilidad, que se tornan en una condición que Satanás no los consiga acusar nunca más porque ya consiguieron victoria Caín y Abel, dando bastante amor para Caín, Satanás ya no tendría ninguna condición para acusarlo.
sobre la vida de los padres verdaderos, sobre el amor de nuestros padres que fue invertido para Caín, para la esfera de Caín, sacrificando sus hijos físicos, sacrificando su vida. Hizo un juego perfecto. Entonces, cuando hizo todo eso, esas condiciones, nuestro Padre profetizó que una vez que los padres verdaderos ganaran victoria, externamente también cambiarán el mundo, como hablé la otra vez. Cuando Dios gana una condición, la condición es un derecho. Satanás pierde la condición para acusar, Dios gana la condición para ejecutar su obra. Entonces, la condición es invisible, el derecho es invisible, pero cuando Dios gana la condición, Dios ejecuta su derecho, por eso aparecen inclusive fenómenos externos, porque Dios toca el corazón del hombre. Tocando el corazón del hombre, orienta al hombre a hacer alguna cosa externamente, físicamente. Acaba dando una influencia en la economía, en la política y en las situaciones de la guerra, en todo. Todas las actividades en la tierra están influenciados por esto. Y nuestro Padre dice así: una vez que los padres verdaderos ganaron victoria en los 8 niveles verticales y horizontales, eliminando Caín y Abel, dando el mayor beneficio para Satanás, para Caín, no hay más libertad para Satanás, para que Satanás se sienta libre de impedir a Dios hacer lo que quiere hacer. Entonces, como resultado, el mundo del comunismo va a acabar. Después que él dijo eso, realmente acabó en Rumania, Ceausescu, ocurrió la revolución en muchos países, fueron desmontados la Unión Soviética hasta que se acabó esa época en que Satanás dominaba el mundo a través del sistema comunista. Inclusive ocurrió un cambio radical externo en el mundo, de acuerdo con las condiciones victoriosas de nuestros padres verdaderos. Entonces, cuando escuchamos la palabra acabó la época de Caín y Abel, nuestro entendimiento nunca cae para nuestro lado, siempre para ese otro lado, para el lado, nuestro Padre completó la responsabilidad humana, completó el amor, dio bastante amor para Caín, sacrificando a Abel. Entonces, Caín volvió para el lado de Dios, restaurando por indemnización su posición. Entonces no hay más esfera de Caín para salvar, porque ya salvó. No hay más acusación de Satanás. Significa que Dios tiene libertad para hacer su obra sin preocupación de la acusación de Satanás. Hasta ahora, ¿por qué Dios no ha hecho milagro para acabar con la guerra, para acabar con el comunismo, con el sufrimiento humano? No es porque a Dios le faltó capacidad, pero sí, una vez que Dios dio responsabilidad humana, cuando Satanás acusa a Dios, nos acusa a nosotros usando el principio divino, una vez que Dios nos dio responsabilidad humana, cuando Satanás nos acusa usando el principio, Dios no consigue hacer nada, Dios se queda quieto. Si Dios usa su poder para resolver los problemas del mundo, ignorando la acusación de Satanás, eternamente no podrá recuperar el hecho de que Dios violó la ley de Dios, la ley que Él mismo estableció. Dios canceló la responsabilidad humana, ignorando la responsabilidad humana, y ejecutó su obra. Eso imposible recuperar. Si lo hace una vez solamente Dios, acabará todo. Eternamente no podrá restaurar el reino de los cielos. Entonces es por eso que Dios no puede intervenir. Por lo tanto, la llave para la solución es acabar con el derecho de Satanás. ¿Cómo? Cumpliendo la responsabilidad humana, estableciendo condiciones de indemnización. ¿Cómo? Amando al enemigo. Amar a Caín hasta el momento en que Caín y Satanás levantan las dos manos, y el propio Caín, Satanás habla a través de Caín diciendo: tú me diste más amor, más que lo que debía. No tengo ninguna razón para acusarte, ni surge el deseo para acusarte. Esto se llama subyugación natural. Nuestro Padre subyugó naturalmente los 8 niveles verticales y horizontales. Es por eso que, como resultado de la victoria del amor, como resultado que dio bastante amor a Caín, disminuyendo el amor de Caín, falta de amor de Caín, abrió una época nueva
en la que no hay más Caín y Abel, no hay más conflicto de Caín y Abel, condiciones de acusación de Caín. Esto es de este lado del entendimiento. Ahora, si no sabe estas cosas, puede caer su entendimiento para el otro lado, que es completamente diferente. Por ejemplo, no existe Caín y Abel. En la verdad, el espíritu malo se aprovecha la palabra de no existe Caín y Abel, aprovechándose de la falta de información en la cabeza de los miembros sobre estos 8 niveles verticales y horizontales que nuestro Padre estuvo luchando a toda hora. Usó esta palabra para otro sentido, para caer en este lado del entendimiento. ¿Qué es este lado? Pensándolo bien, si niega Caín y Abel, si lo niega, una vez que no sabe el fundamento de sustancia, solo entiende sobre el sistema de jerarquía de obediencia, de, por ejemplo, trabajo en equipo, por ejemplo, algo bien externo. Un jefe manda una orden y si el miembro no obedece, no funciona la organización. Por eso tiene que obedecer. Solo ese nivel de entendimiento. No tiene entendimiento nada en cuanto a representante del bien y del mal. Adán, el bien y el mal, tiene que restaurar fundamento de fe y sustancia. Esto es conexión con el Mesías. No sabe nada de eso. Solo externamente ve el fenómeno físico, su experiencia propia. Entonces, a través de decir que no existe Caín y Abel, en la verdad, el espíritu malo está diciendo que, mire, no existe fundamento de sustancia. Oh, usted no sabe el fundamento de sustancia mejor, ni debe saber el fundamento de sustancia. Esto. No necesita esforzarse más para vencer Caín y Abel. ¿Por qué? Si el miembro no sabe providencialmente qué es el fundamento de sustancia, el entendimiento de él es apenas el sistema externo de Caín y Abel, de obediencia, solo esto. Una vez que el pensamiento es solo externo, él cree que negando el sistema externo no necesita más obedecer. Pero él no necesita unificar mente y cuerpo. La mente y Abel, cuerpo Caín. Él no necesitaría crecer también en su amor para poder amar al enemigo. Abel no necesita crecer para amar a Caín. Caín no precisa amar para crecer y amar a Abel. Y cuando usted perfecciona esto y escapa de Caín y Abel negando el sistema externo de Caín y Abel, pero fluye de forma contraria, sin existir el sistema de Caín y Abel, el sistema de obediencia, la regla para obedecer, entonces resuelve todo. No necesitaría esto. Por eso quedaría libre del sufrimiento de Caín y Abel. Esa libertad es verdadera o falsa. Esta libertad de la mente mala es la libertad de la mente mala egoísta. Cuando no ganó victoria de prueba, no crece el amor. Está lleno de resentimiento, quedó libre de recibir un beneficio. Esa es una libertad negativa, es una libertad falsa, es una libertad de su naturaleza caída. Entonces cuando grita Ogman Sei, acabó Caín y Abel. ¿Quién está gritando Ogman Sei? La naturaleza caída de él está gritando Ogman Sei. ¿Por qué? No quiere negar su naturaleza caída. Entonces, estamos libres del sistema de Caín. Estar libre del sistema de Caín y Abel significa, para el espíritu, que es muy bueno porque usted está libre del sistema de Caín y Abel negando el sistema. Entonces, eso significa que usted no tiene necesidad de hacer fundamento de sustancia. El espíritu le dice al miembro. Por otro lado, sabemos que la razón por que nuestro Padre dijo que acabó la época de Caín y Abel es porque Él ganó victoria del amor, Él superó al enemigo, Él cumplió su responsabilidad humana y como resultado de su victoria, Él se torna la persona que no tiene necesidad de conquistar a su compañero porque ya lo conquistó y no puede recibir ninguna acusación de Satanás. Los padres verdaderos están libres de la acusación de Satanás. Pero esa palabra, centenas de veces nuestro Padre la dijo, centenas de veces. Estar libre de la acusación de Satanás. Descansar en paz. El sábado cósmico. ¿Qué quiere decir? Dios está libre de la acusación de Satanás, sin preocupación de la acusación de Satanás.
Dios puede amar a sus hijos, puede servir a sus hijos. Ese es el sábado cósmico. Claro, el sábado cósmico significa muchas más cosas. Ese es apenas un pedazo. Pero ese es el concepto, quedar libre de la acusación de Satanás. Centenas de veces, con variedad de formas, nuestro Padre usó esta palabra. Entonces voy a explicar algunos slides de aquí para adelante. Voy a mostrar tal slide que mostré hasta ahora durante este Jundoque cerca de un mes atrás. Voy a mostrar las situaciones de esconder la parte más importante, la parte más esencial, a través de la acusación de Satanás, el trabajo de Satanás. El espíritu malo se aprovecha de la falta de entendimiento de los miembros, escondiendo qué parte. Por favor, ve aquí. No es bueno que todos entiendan esto, todos los miembros entienden esto, todos los miembros llegan hasta aquí. No es bueno. Ellos quieren matar a los miembros escondiendo esto. ¿Siente esperanza usted con este diseño? De esa forma, vamos a esconder un poco más. Aquí también es mejor no saber. Mejor no hacer diezmo. La ofrenda simbólica, entonces voy a esconder un poco más pronto. Ahí usted vive el resto de los 50 años y muere, y yo lo estoy esperando en el mundo espiritual para tomar su espíritu. Es así. El espíritu malo establece un sistema de educación negativa para matar la espiritualidad de los miembros. Y no existe Caín y Abel, lo esconde todo. Cuando el espíritu malo se aprovechó de un pedazo de la palabra de Padre, dándole otro sentido equivocado, atrás de la palabra no existe Caín y Abel, ¿qué realmente el espíritu malo quiere decir? Mire, no existe fundamento de sustancia. Para usted no existe, no se preocupe. No necesita ganar victoria sustancial. Haga oración, ayuno, sermón, actividad. Pero por otro lado, a toda hora pelea, critica, odia, se resiente. Está bien, eso no hay problema, no se preocupe, la vida humana es así. Así, Satanás ganó su meta, su resultado. Y después, escondiendo todo esto, para el espíritu malo es muy fácil dominar al miembro. Después, otro diseño, ya expliqué eso, no voy a repetir el contenido. Hoy yo muestro esto solo para percibir qué fue la estrategia del espíritu malo, qué Satanás hizo para engañarnos. Esconde esto, no tiene Caín y Abel. Entonces no existe Caín y Abel, ni existe Caín. Todo el mundo es igual, la igualdad es muy buena. El derecho humano, la igualdad, es muy parecido con comunistas. Después, no es bueno, también esconde aquí, pronto. Se torna ese diseño igual que este diseño. Y no existe Caín y Abel, quiere decir no existe necesidad de fundamento de sustancia. Si no hay sistema de Caín y Abel, ¿cómo puede hacer el fundamento de sustancia? No existe el concepto. Y Satanás, de esa forma muy fácil, provoca peleas entre Caín y Abel, destruye todo el fundamento. Este diseño también que mostré en la otra conferencia, acertar la voluntad de Dios es muy importante. Algunas veces el miembro no consigue ajustarse en la voluntad de Dios porque mezcla su naturaleza caída, su mente original con la mente mala. Por causa de tanta naturaleza caída, tan desconectado con Dios, tan lejos entre la mente original y Dios, cubierto por naturalezas caídas, por pecados de antepasados. Hay muchas camadas, muchas capas muy gruesas entre Dios y la mente original del miembro, aunque la mente original nunca se equivoca en ajustarse a la voluntad de Dios, pero por causa del desorden de la mente, por la mente caída, el orgullo, resentimiento, no consigue ver el deseo de la mente original ni la voluntad de Dios. Y cuando Él insiste
no percibe que Satanás está invadiendo su motivación. No percibe nada a Satanás dentro de su mente y habla cosas buenas, hace cosas buenas, pero todo fuera de la voluntad de Dios. Algunas veces, por casualidad, se ajusta a la voluntad de Dios, pero rápido se desalinea y sigue la voluntad de Satanás en realidad. Este tipo de humanismo no tiene separación de Satanás. El humanismo no sabe cuál es el grado de suciedad de su mente. Es muy peligrosa. En cualquier tiempo se torna instrumento de Satanás. Y en la hora que Dios necesita tal cosa, siempre Él hace lo contrario. De esa forma no sirve tener capacidad externa. A toda hora, hasta el 80% parece que está haciendo cosas buenas, reuniones, movilización, cualquier actividad educativa, cualquier cosa, parece que ayuda a Dios. Parece que es una actividad de la iglesia, pero no tiene centralización. Significa, no tiene un padrón de Satanás, ni tiene la capacidad para percibir a Satanás que está invadiendo su motivación. Algunas veces el orgullo es muy fuerte, algunas veces es otra cosa, pero no está trabajando internamente. Solo hace actividades externas. Parece que ayuda a la iglesia. E inclusive hasta la mitad parece que ayuda, pero en cualquier momento Satanás invade y toma todo. En cualquier momento Satanás se queda tranquilo porque una vez que no tiene centralización, él no tiene un patrón de separación de Satanás. Para Satanás se queda tranquilo, acostado, durmiendo, haga bastante actividad, él fortalezca su orgullo, está bien. Pero si un 1% de orgullo, aunque el 99% parece que está haciendo para Dios, Satanás está tranquilo. Después de un mes o 2 meses de trabajo, Satanás se levanta y en el último momento de aquel proyecto, Satanás en un segundo roba todo el resultado, destruyendo todo lo que se hizo y usa ese fundamento, parece que positivo, para contrariar la voluntad de Dios. Y cuando la figura central quiere hacer realmente cosas de Dios, de acuerdo con la voluntad de Dios, aquellas cosas que parecían que servían para Dios se tornan un gran obstáculo para impedir las cosas de Dios. Hemos visto muchas veces ese fenómeno en niveles altos y pequeños a toda hora. Si usted no percibe esto, todavía le falta entrenamiento, falta de purificación de su motivación, falta de negarse a sí mismo, falta de alinearse con la voluntad de Dios, tomar el punto de vista de Dios, victoria de Caín y Abel a través de amor y sacrificio. Falta de todo. Por eso no entiende lo que estoy hablando. Un ejemplo grande y un ejemplo pequeño, hay de todo. Hoy no voy a hablar ejemplos, pero por favor, mire otra vez esto. Aquel que no entiende esto, Satanás lo esconde porque no tiene Caín y Abel. No existe Caín y Abel porque entonces ¿para qué tiene que ajustarse con la voluntad de Dios? Caín solo puede hacer la providencia de Dios. No necesita respetar a Abel, no necesita unirse con Abel. No hay victoria porque no hay victoria Caín y Abel. No hay necesidad de centralización porque no tiene Caín y Abel. Yo tengo centralización, cree que tiene centralización, pero no tiene un patrón de separación de Satanás a través de la relación Caín y Abel. No tendrá capacidad de ajustarse con la voluntad de Dios. Está bien, vivir para otros es la voluntad de Dios, hacer servicios voluntarios, voluntad de Dios con toda seguridad. Hacer publicidad de nuestro Padre es la voluntad de Dios, ¿no es verdad? Pero no tiene precisión para ajustarse a la voluntad de Dios. Por ejemplo, comer junto con autoridades en reuniones interreligiosas, para avanzar en el testimonio para líderes religiosos, esto es la voluntad de Dios, exactamente. Hacer en este momento 7 días de ayuno, aquel ejemplo que usé, exactamente contra la voluntad, pero él como está tan lejos de Dios, tiene mucha naturaleza caída y ni percibe la necesidad de unión entre Caín y Abel. Nunca superó conflicto porque insistió en el yo primero. Nunca trató de amar al enemigo negándose a sí mismo.
entonces no tiene sensibilidad para acertar la voluntad de Dios y hace 7 días de ayuno como sacrificio para ofrecer para Dios. Esto es bueno, ¿no es verdad? Claro que es bueno. El ayuno para Dios, sacrificio para Dios es algo bonito, bueno. ¿Por qué cree que esto es equivocado? En esta situación no entiende nada que es la voluntad de Dios. No existe Caín y Abel, no existe fundamento de sustancia. Una vez más, es muy fácil dominar al hombre. Otro ejemplo, otro slide. Ya expliqué qué es el fundamento de fe, fundamento de sustancia, fundamento para el Mesías. Conectándose con la suerte celestial de los padres verdaderos, ganará gran resultado. Y si usted hace solo, desconectado de la figura central, la boca habla, Dios es el centro, los padres verdaderos son el centro, pero si yo estoy centralizado en Dios y en los padres verdaderos, no necesito centralizarme en la figura central. La figura central me incomoda. Yo quiero hacer de la forma que yo quiero. Entonces, hay una gran contradicción. En verdad, Caín y Abel es una condición para poder conectarse con el Mesías. Si está peleando entre Caín y Abel, ¿cómo puede estar centralizado en Dios y en los padres verdaderos? Es imposible. Pero una vez que ya negó Caín y Abel, no existe Caín y Abel sin a través de establecer el fundamento de sustancia. Usted piensa que puede vivir centralizado en Dios y en los padres verdaderos. Pero vivir, hablar, estar centralizado en los padres verdaderos es fácil decirlo. Nuestra madre no está en su vivencia, nuestro padre está en el mundo espiritual, así como Jesús está en el mundo espiritual. Nunca va a incomodar. Pero si Jesús aparece físicamente y comienza a vivir juntos, a comer juntos, a despertar juntos, aquel Jesús substancialmente viviendo con usted comenzará a incomodar de la misma forma, al mismo grado como un Abel incomoda a usted. Porque no está venciendo. En el mismo nivel, de la misma forma, le incomoda a usted. Al final es igual, es la misma cosa. ¿Usted cree que Abel le incomoda? Significa que está muy lejos de la victoria, de la verdadera conexión con padres verdaderos, de verdaderamente centralizarse en los padres verdaderos. En verdad, la boca dice los padres verdaderos son el centro, pero en la práctica no hay nada centralizado en Dios y los padres verdaderos una vez que fracasó con la mínima condición de conexión con los padres verdaderos, es decir, Caín y Abel, el fundamento de sustancia. Entonces, mire una vez más este diseño. Satanás y el espíritu malo trabajó bastante para caer el entendimiento a este lado, escondiendo todo esto. Él no escondió la actividad porque la actividad, ellos no tienen miedo de actividad. Una vez que están descentralizados, una vez que no tiene fundamento de victoria de Caín y Abel, una vez que no tiene verdadera conexión con los padres verdaderos, una vez que no consigue ajustarse a la voluntad de Dios, no consigue negarse a sí mismo para aceptar la voluntad de Dios. Ellos no tienen miedo de actividades. Yo hablé dando este mismo ejemplo, no para criticar a los cristianos, pero para despertar a los miembros sobre este entendimiento, aquella historia del coronavirus, sobre el culto, para demostrar la fe, en verdad. Esto es algo que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, francamente diciendo, acepta a los padres verdaderos, recibe la bendición, crece juntos, hace la obra de Dios centralizado en los padres verdaderos. Eso es la voluntad de Dios. No tiene nada de parecido con hacer un culto en medio del coronavirus. Por casualidad, el mundo espiritual protegió a Jesús, nadie fue contaminado con el coronavirus, y eso se torna un gran orgullo. Con esa condición de fe, si repite ese culto desafiando al coronavirus 100 veces, si 100 veces no se contamina, ¿eso sirve para restaurar alguna cosa?
restaurar algo. Satanás volvió para Lucifer, realizó tres grandes bendiciones, se restauró en forma individual. ¿Alguien va a hacer registro? Está muy lejos ese tipo de fe. El cristianismo es un vehículo lento porque de acuerdo con el nivel de centralización se decide la velocidad. Si se ajusta justo en la voluntad de Dios, la velocidad se torna al máximo. Si se desalinea un poquito, disminuye la velocidad. Si se desvía totalmente de la voluntad de Dios, la velocidad es cero, está parado. Entonces, no está ajustándose a la voluntad de Dios. ¿Usted cree que es fácil ajustarse a la voluntad de Dios? Para ajustarse a la voluntad de Dios, tiene que eliminar toda la naturaleza caída, todo el pecado y permanecer solamente con la naturaleza original y la mente original del bien, solo eso. Si usted llega a ese nivel, usted no necesitará esforzarse para acertar la voluntad de Dios. Una vez que usted intenta acertar la voluntad de Dios, usted ya sabrá la voluntad de Dios, sin error. Entonces necesita un proceso de purificación de la naturaleza caída, del egoísmo, del orgullo, de la rabia, de todo lo demás, incluyendo el pecado, para tornarse una persona que siempre fácilmente se ajusta a la voluntad de Dios. Yo vi muchos líderes en el pasado que pasaron por grandes dificultades en la prueba que Dios les dio en el entrenamiento de Dios. Sucedieron muchas pruebas en relación a la figura central o tipos de persecución, pero superaron por agradecimiento, transformando el resentimiento por agradecimiento, creciendo el amor verdadero. Después de 20 años de entrenamiento duro de Dios y de los padres verdaderos, esos líderes se tornaron las personas más sensibles para ajustarse a la voluntad de Dios. Yo vi a muchos líderes así. Entonces, la estrategia de Satanás es esconder todo esto, principalmente el fundamento de sustancia, porque si esconde el fundamento de sustancia, ya no hay más fundamento para Mesías. Y no necesita esconder actividad, porque la actividad no les da miedo. Y una vez más, no existe Caín y Abel. Es decir, no existe fundamento de sustancia. Una vez más, para Satanás es muy fácil dominar al miembro. Y cuando Satanás esconde esto, esconde el fundamento de sustancia, no sirve hacer actividad o fundamento de fe. Continúa igual con Satanás, no hay ningún efecto. Porque solamente cuando llega el fundamento de fe y sustancia, el fundamento para recibir al Mesías, tiene un verdadero resultado, tiene un verdadero avance en la providencia pública y avance de la providencia en la perfección individual. Está matando, asegurando la parte más importante, escondiendo esto. Satanás está ganando todo. Otro slide que mostré en el pasado. El fundamento de fe, fundamento de sustancia, fundamento para el Mesías. Una vez más, esconde el fundamento de sustancia pronto. Solo esto, Satanás gana todo. Es mejor esconder un poco más el fundamento para el Mesías. No necesita esconder porque ya escondió el fundamento de sustancia. Automáticamente desaparece el concepto de fundamento para el Mesías. Y aprovechando, vamos a esconder este círculo de Dios, este circulito de Satanás. Pronto no existe Caín y Abel, y el espíritu malo está diciéndole, mire, no existe fundamento de sustancia. En cuanto el miembro está creyendo que no existe Caín y Abel, significa no existe más el sistema de obediencia externa. Acabó el sistema, pero en verdad el espíritu malo manda al miembro a pensar de esa forma. Lo que el espíritu malo quiere esconder es el fundamento de sustancia. Es decir, significa el espíritu malo sabe muy bien el principio divino.
Satanás queda libre de hacer actividades. Entonces la lógica de Satanás es no existe Caín y Abel, no existe fundamento de sustancia. Entonces hay pelea más. Juzga solamente viendo las cosas externamente. Usted tiene libertad. Pero la libertad es falsa. La libertad del sistema no es la libertad de la mente original que fue liberado por la naturaleza caída. La libertad de la mente mala que escapó del sistema de obediencia. Es un juego esto, ¿no? Está para entender. Y el espíritu malo dice, no existe Caín y Abel, no existe fundamento de sustancia. Él nunca dice no existe fundamento de sustancia porque aparecería la intención de él. Entonces él dice no existe Caín y Abel, no existe Caín y Abel. Por otro lado, lo que quiere decir es que no existe fundamento de sustancia. Fundamento de sustancia no es importante. Usted vea solamente externo, 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 solo el sistema de Caín y Abel, sistema de obediencia a la ley, la regla para obedecer. Eso desaparecerá, usted quedó libre, libre de la regla de obediencia, orientando a los miembros para pensar de esa forma. En verdad, lo que él quiere esconder es el fundamento de sustancia, pero él nunca va a decir de esa forma, porque si dice, acaba todo, el engaño. Entonces, no existe Caín y Abel. Pelee más. Juzgue simplemente viendo externamente a su compañero. Usted tiene libertad. Y tomaremos todo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que Satanás, los espíritus malos hicieron en nuestra providencia. Es por eso que estoy invirtiendo bastante para este Jundoqué durante un periodo de tiempo de coronavirus. Tal vez voy a continuar un poco más, un poco menos, pero este periodo de tiempo estoy enfocándome para explicar todas estas cosas para los miembros, sacando la máscara de Satanás y para aumentar el número de miembros de nuestra iglesia que entiendan claramente esta estrategia de Satanás. ¿Para qué? Para no repetir el mismo error. Satanás ganó todo, desde el proyecto Jardín hasta la UCI, todo. Hasta hoy. ¿Hasta dónde va? ¿Hasta cuándo continúa de la misma forma, dando tantas chances para Satanás? Satanás está invadiéndonos libremente. Él no tiene miedo de nosotros, en cuanto nosotros no preparemos esta parte. Es por eso que yo le pregunté al pastor Aldair, pastor Amaral, verifique realmente a todos los miembros, líderes, miembros, si están viendo este Jundoqué. En cuanto yo estoy haciendo día y noche oración, la propia figura central oficialmente debe mandar una circular para ver esto. Si el miembro no asiste, realmente está descentralizado, fuera de la voluntad de Dios, fuera de la providencia, desconectado completamente de la providencia, dando muchas chances para Satanás dominar. Y si no llega hasta cierto nivel, por ejemplo, no sé, no puedo decir el número exacto, 30% de todos los miembros, o 50% mejor, tal vez 60%, si no llega hasta algún porcentaje de miembros que entienden completamente esto, una vez más fracasará la guerra. No sirve hacer una nueva providencia, nuevo proyecto, nueva meta para testimonio, Mesías tribal. No sirve. Entonces, ¿usted cree que Satanás, el espíritu malo, no se va a esforzar para impedir a los miembros asistir a este Jundoqué? Es lógico. Entonces, es por eso que, por favor, no solamente el pastor Aldair, pastor Amaral, tiene que esforzarse para verificar si realmente los líderes están asistiendo. La esposa del líder debe asistir. Si por casualidad alguno no esté asistiendo, por favor, ayúdenlos para que vean el video, para que no fracase la providencia de Brasil, para ganar la providencia. Ayuda a la restauración nacional. Llegar hasta el gobierno de Bolsonaro. Muchas actividades externas dependen de esto. En otras palabras, en verdad, si no conseguimos hacer algo básico, no sirve hacer actividades externas porque a toda hora Satanás invade y destruye, invade y destruye. Es por eso que es crucial
por favor, ayude para descubrir a los miembros que no están asistiendo y para que asista. Si no llega a cierto número de miembros, un tanto porcentaje de miembros, la providencia va a fracasar. Y los miserables serán los propios brasileños. Nosotros seremos miserables, que por el hecho de fracasar la providencia, fracasaremos. Hoy yo hablé para sacar la máscara de Satanás, porque esto es algo que 20 años atrás comencé a decirlo. Durante 20 años, 25 años, he estado hablando. Desde aquella época hasta ahora no he cambiado lo que he hablado. Solamente disminuyó la persecución, la negatividad para atacarme, para impedirme de hablar esto. Hoy yo me siento bastante bien tranquilo que 20 años atrás. Pero por otro lado, si paramos de hablar esto, Satanás prevalece. Por favor, tomen muy en serio sobre la condición de la providencia del junto que mañana voy a continuar explicando más profundamente sobre el fundamento de sustancia. Muchas gracias.